Bueno, buenas tardes. Vamos a ver ahora el tema de el manejo de la calidad de leche en sistemas robóticos. Los sistemas robóticos ya no son parte del futuro que se viene, sino que es parte de la realidad que muchas veces tenemos. Y una de las cosas que quiero comentarles es algunas características específicas que tiene el manejo de la ubre y cómo nos preparamos para la transición de sistemas convencionales a sistemas robóticos. Una de las cosas que tenemos que saber es que en los robots hay cosas que pueden salir mal si no estamos bien preparados. Uno de los problemas más recurrentes y muchas veces difíciles de solucionar son problemas de tráfico de las vacas. En los robots que tenemos hoy en Argentina, además de ser robóticos, el ordeño es voluntario y para eso necesitamos tener buen tráfico de vacas, que las vacas visiten todo lo frecuentemente que necesitan el robot, y cuando eso no sucede nos lleva a intervalos de ordeño que pueden ser largos o desparejos, y evidentemente eso puede tener un impacto en la calidad de leche. También podemos tener problemas de ordeños incompletos, ordeños que no ocurren en determinado cuarto o que no se ordeña completamente la vaca porque la pezonera no encontró el cuarto mamario o porque se desprendió la pezonera, y evidentemente esto puede generar problemas si no atendemos la problemática de ordeños incompletos, y por supuesto cuando la cantidad de ordeños incompletos es superior a lo deseable, debemos atender la causa que está generando esos ordeños incompletos. Los robots también pueden tener problemas de lavado, porque el lavado no sea efectivo o sea escaso para la cantidad de materia orgánica que está ingresando al sistema de ordeño. Tienen una característica especial en donde típicamente se van a lavar 3 veces por día, lo mismo que puede ocurrir con un equipo que está en triple ordeño. La diferencia es que el flujo de leche en los robots es muy inferior al flujo de leche que tenemos en un tambo convencional. Entonces vamos a tener películas de leche depositadas sobre las cañerías durante más tiempo, y cuando esa leche no es higiénica, cuando esa leche tiene alto contenido bacteriano, podemos tener problemas de multiplicación bacteriana durante el ordeño, y el lavado convencional programado 3 veces por día puede no ser efectivo. Y evidentemente desde el punto de vista de salud de ubre, en los robots también tenemos, les diría, prácticamente una imposibilidad para segregar vacas crónicas de vacas sanas. Una medida que, si bien no es súper sencilla en los tambos convencionales, en los robots es casi imposible segregar vacas crónicas de vacas sanas, excepto que tenga un robot para ordeñar vacas crónicas. Pero si no, en un robot las vacas crónicas comparten pezoneras con las vacas sanas. Es cierto que entre vaca y vaca puede haber cierto nivel de enjuague de pezoneras o desinfección de pezoneras, pero cuando tenemos vacas crónicas con patógenos realmente preocupantes, muchas veces nos encontramos que esos mecanismos de bioseguridad, como el enjuague de pezoneras o desinfección de pezoneras, no termina siendo completamente eficaz. Evidentemente hay robots que son exitosos en el manejo de la calidad de leche y en la producción de leche, y estos son los robots en donde las vacas disponen de comida y agua de calidad durante al menos 23 horas al día, la tienen ahí disponible, y hay un seteo correcto para cada vaca en función de los días en leche y de los litros que ella está produciendo. Por lo tanto, un robot requiere esta atención de seteo permanente y de entrenamiento del personal que lo maneja y de soporte del servicio técnico del robot. Pero también necesitamos
operarios que puedan monitorear de rutina los problemas que pueden surgir, como pueden ser los incompletos, como pueden ser los intervalos de parejo, y debemos lograr que las vacas se ordeñen al menos 2 veces por día o algo cercano a 2 veces por día. En general, los robots en el promedio de las vacas no terminan ordeñando mucho más de 2,7, 2,8 veces por día a la totalidad de las vacas. Hay vacas que evidentemente se van a ordeñar 4 o 5 veces por día, pero también hay vacas que se van a ordeñar 2 veces o 1,8 veces por día. Deberíamos tener un objetivo de que cada vaca individualmente se ordeñe al menos 2 veces por día, y evidentemente tenemos que tener un cuidado especial con las vacas frescas que ingresan al sistema o con las vacas de lactancia avanzada que pudieran llegar al sistema. Evidentemente estas vacas van a necesitar un monitoreo, y las empresas que son exitosas en el ordeño robótico son empresas que a todos estos factores les pueden dar atención durante todo el tiempo. Hablando del tráfico, evidentemente lo que nosotros debemos hacer es interrumpir nosotros mismos lo menos posible el tráfico de las vacas. Y evidentemente nosotros muchas veces intervenimos porque tenemos que buscar vacas para revisar incompletos o para revisar si las vacas tienen mastitis clínica. MDI es uno de los parámetros que utiliza una de las empresas para revisar, para marcar vacas con riesgo de mastitis clínica, pero en todo caso nosotros intervenimos y afectamos el tráfico cada vez que vamos a buscar vacas, o que las vamos a buscar porque se tienen que ordeñar, o porque el intervalo fue demasiado largo, o porque las queremos revisar para hacer mastitis clínica, para ver si tienen mastitis clínica, y lógicamente tenemos que pensar cuándo vamos a hacer estas tareas, cuántas veces por día, de qué manera lo vamos a hacer y dónde vamos a hacer estas intervenciones que pueden afectar el tráfico, de manera tal de poder asegurar que eso funcione de la mejor manera posible. Los ordeños incompletos, y esto es que un cuarto no se ordeñe o obtengamos mucha menos leche de la que esperábamos en ese cuarto, deben ser lógicamente la menor cantidad posible. Idealmente deberían ser menos del 5%, pero en tambos muy bien manejados y con robots eficientes en la detección de pezones se pueden lograr menos del 3%, y siempre debemos analizar la cantidad de incompletos que tenemos en las últimas 24, en las últimas 48 horas. Evidentemente, para tener pocos incompletos debemos tener vacas con pezones bien posicionados, de manera tal que el brazo robótico pueda encontrar eficientemente los pezones, pero también los pezones deben estar libres de pelos alrededor del pezón para minimizar la tasa de incompletos. Y evidentemente hay vacas que por comportamiento o por conformación del pezón tienen más desprendimientos de pezoneras, lo cual puede generar incompletos. Los incompletos, como les decía, ocurren cuando no se obtiene leche o cuando obtenemos menos del 50% de la leche esperada, siempre y cuando la leche esperada haya sido más de 1 kilo, hablando de producciones menores a 3 kilos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los incompletos? Básicamente, leer los monitores que nos marcan qué cuartos están incompletos, observar la vaca y observar el cuarto, hacer una observación visual, no solamente guiarnos por la computadora, y pedirle un permiso especial de ordeño para que ese cuarto pueda ser ordeñado eficazmente. Y debemos enseñarle al sistema a que encuentre a esos pezones efectivamente. En algunos modelos de robots hay que enseñarles a ubicar geográficamente en 3 dimensiones al pezón. En otros sistemas esto no es necesario, y evidentemente minimizar la cantidad de pelos alrededor del pezón ayuda a que disminuyan los incompletos. Entonces, en uno de los sistemas de ordeño nos va a marcar en esta columna de incompletos, nos va a marcar la cantidad de incompletos que tuvo cada cuarto en las últimas 24 o 48 horas,
para poder ir a atender a estos incompletos. Entonces, cuarto por cuarto nos está marcando que esta vaca no tuvo ninguno, esta vaca tuvo 2 ordeños incompletos en el delantero izquierdo, 4 ordeños completos en el tercero izquierdo. Evidentemente, estas son vacas que debemos atender. Para detectar animales que potencialmente puedan tener mastitis clínica, distintas empresas de robots tienen distintos tipos de sensores. Básicamente son sensores múltiples, utilizan 2 o 3 o 4 fuentes de información para generar un algoritmo que me marque vacas que potencialmente puedan tener un problema de mastitis clínica, porque estos detectores detectan mastitis clínica, no detectan mastitis subclínica. Yo les voy a mostrar el sistema, el algoritmo que utiliza una de las empresas, pero todos los algoritmos son eficientes para detectar mastitis clínica. En este caso, y muy frecuentemente, más de una empresa utiliza conductividad eléctrica. Alguna empresa utiliza la detección de sangre, alguna empresa utiliza también el intervalo entre ordeño y ordeño como indicador de problema. Hay empresas que utilizan la viscosidad de la leche luego de mezclarlo con un reactivo, una especie de California en tiempo real. Lo cierto es que la conductividad que utilizamos no es distinta a la conductividad que utilizamos en los tambos convencionales, pero es más eficiente por la forma en la cual esta es medida. La conductividad aumenta cuando hay un proceso inflamatorio, porque hay más iones cloro en la leche, lo cual aumenta la conductividad, pero como ustedes saben, la conductividad también aumenta o puede variar con la dieta que están consumiendo las vacas, con los días en leche, con la lactancia, y la conductividad además es más útil para detectar infecciones agudas que crónicas, porque lo que está buscando la conductividad es un cambio en la conductividad que se estaba observando. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que la conductividad se mide con un detector de conductividad y evidentemente cuando tenemos problemas de higiene, estos detectores, estos sensores de conductividad pueden estar también con un problema de higiene y van a arrojar lecturas erróneas. Por lo tanto, cuando tenemos un problema de higiene, debemos rechequear que la conductividad esté funcionando adecuadamente y básicamente lo que hace el robot es medir la conductividad a nivel de cuarto, cosa que evidentemente no hacemos en los tambos convencionales, y lo que hace es dividir el cuarto que tiene mayor conductividad por la media de los 2 cuartos con menor conductividad y va a prender una alerta por conductividad cuando ésta sea superior al 125%. La conductividad entonces es una conductividad en los robots relativa a los otros cuartos, y la otra diferencia que tenemos, además de medir conductividad por cuarto, es que nos permite, el robot mide durante más puntos de ordeño. Entonces, yendo a lo que ocurre en la realidad, lo que vemos es que esta pezonera 2 tiene una mayor conductividad al principio del ordeño, una mayor conductividad al final del ordeño, y estos valores de conductividad van a ser divididos por la media de los 2 cuartos con menor conductividad. Acá prácticamente los 3 cuartos tienen la misma conductividad, se va a hacer una media, y si esta diferencia entre la pezonera 2 y la pezonera 1, 3 y 4 superior al 125%, vamos a tener una alarma de conductividad que se va a unir a los otros parámetros para darnos una lista de vacas problema. El intervalo de ordeño que a nosotros nos preocupan son los intervalos de ordeño alargados, y evalúa la cantidad de intervalos de ordeño superior a 12 horas en los últimos 9 ordeños,
trabajamos con una media de intervalos de ordeño de los últimos 3 días para ver cómo se está comportando esa vaca, y cuando hablamos del éxito del intervalo de ordeño son las horas que han pasado desde el último ordeño. Entonces acá lo que vemos es que, por ejemplo, esta vaca tuvo en los últimos 9 ordeños, tuvo 5 intervalos superiores a 12 horas. La media de los últimos 3 días fue de 12 horas con 8 minutos, y esta vaca hace 8 horas que fue ordeñada por última vez. Esta es una vaca sobre la cual no vamos a trabajar ahora inmediatamente. En esta otra vaca vemos que en los últimos 9 ordeños tuvo 3 intervalos, intervalos de ordeño superiores a 12 horas. Su media de los últimos 3 días es de 9 horas entre ordeño y ordeño, es prácticamente una vaca de triple ordeño. Sin embargo, hace 12 horas que no está siendo ordeñada. Esta probablemente es una vaca sobre la cual actuemos más rápidamente. Por último, además de la conductividad y de los intervalos de ordeño, el robot o algunos de los robots tiene la capacidad de detectar sangre. La sangre evidentemente puede ser fisiológica en vacas paridas o puede ocurrir por traumas, pero también puede ocurrir por mastitis, y el robot nos permite detectar niveles de sangre en leche de 1000 partes por millón, que es inferior, un nivel de sangre en leche inferior a lo que podemos detectar con el ojo humano. Juntando estas 3 variables de conductividad, intervalo de ordeño y sangre, una de las empresas utiliza lo que se conoce como índice de detección de mastitis. Como les digo, hay otros índices que utilizan otras empresas y que han mostrado una efectividad similar, que en relación a la mastitis muestran una sensibilidad algo moderada, o sea, tenemos una tasa de falsos negativos importante de 67-70% y una especificidad del 90% cuando estamos hablando de un nivel de 2. La mayoría de las empresas manejan un rango numérico sin unidades, porque esto surge de un algoritmo en donde básicamente tenemos un valor límite para vacas saludables, un valor extremo y un valor intermedio, en donde algunos tambos solamente revisan estas vacas, por ejemplo, en el caso del MDI, con valores superiores a 2, evidentemente corren el riesgo de dejar animales con mastitis clínica que no están siendo detectados. Por supuesto, siempre podemos revisar los filtros, pero también podemos bajar nosotros nuestro nivel de alarma y, por ejemplo, revisar vacas con un MDI de 1,6, 1,5, 1,4. Evidentemente vamos a revisar más vacas sanas, pero vamos a tener la posibilidad de capturar más vacas enfermas más rápidamente. Entonces, evidentemente, dependiendo de la cantidad de mastitis, la cantidad de tiempo que tengamos, las instalaciones y demás, vamos a poder revisar mayor o menor cantidad de vacas, pero evidentemente siempre vamos a terminar revisando algunas vacas sanas que eran una falsa alarma. Obviamente, para capturar la mayor cantidad de animales enfermos, lo que tenemos que hacer es bajar nuestro límite de detección, nuestro límite de alarma, y asumir que vamos a revisar más vacas sanas. Para eso tenemos que tener personal e instalaciones para poder hacerlo en tiempo real. En definitiva, yo les diría que con los robots de Laval, todo lo que es 1 para abajo es normal, todo lo que es 2 para arriba es anormal, y uno tiene que decidir qué valor entre 1 y 2 va a poder revisar en función de un número real de cuántas vacas realmente aparecen con ese problema. Por lo tanto, tendremos que tener las vacas lo más saludable posible para que pocas vacas aparezcan. Eso me va a permitir revisar valores más bajos. En general, en los tambos en los que estamos trabajando, revisamos un MDI entre 1,4 y 1,8. Y como les decía, los MDI bajos capturan más animales enfermos, pero tenemos que revisar más animales sanos, y eso evidentemente tiene
un costo operativo. Cuando diariamente revisamos el MDI, lo que hacemos es, a partir de la lista de vacas que tienen un MDI superior al límite que nosotros establecimos, vamos a revisar físicamente, clínicamente esa vaca, básicamente haciendo un fondo oscuro y confirmando con un test de mastitis California. Entonces se puede hacer en 3 lugares, básicamente. Se puede hacer en el módulo robótico, tiene un seteo para atrapar esa vaca, y esa vaca nos va a esperar durante un periodo de tiempo, nos va a aparecer una alarma en el teléfono para que vayamos a revisar rápidamente esa vaca. Si nosotros no vamos, va a terminar ordeñando la vaca, porque la vaca todavía es una vaca que no tiene desvío de leche ni nada que se parezca, va a ordeñar la vaca porque nos va a esperar un tiempo el robot. También le podemos pedir al sistema que aparte la vaca a un área de trabajo especial, que suena como tentador, pero lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo nos va a estar esperando esa vaca en ese área de trabajos especiales, y qué comodidad va a tener la vaca. Va a tener camas para echarse, va a tener agua, va a tener comida. Eso depende mucho de nuestras instalaciones. Evidentemente, cuando la vaca no tiene mayores comodidades, no nos puede esperar mucho, más de 1 o 2 horas, y ya ahí estaríamos en un nivel de espera alto. Y evidentemente, cuando la vaca tiene cama, cuando tiene comida, cuando tiene agua, nos puede esperar 6 horas, 8 horas, y hacer ese trabajo 1 o 2 veces por día, nada más. Si no, tenemos que estar más pendientes del ingreso de la vaca. Y por último, lo que nosotros podemos hacer es ir a buscar a las vacas. Esto es prácticamente posible solamente en situaciones de freestall, en donde la vaca está normalmente y nosotros caminamos por dentro del freestall, encontramos la vaca en su cubículo, o la metemos en un cubículo y evidentemente la revisamos en el cubículo. Al sumo ponemos una soga de loop a loop para trabajar mejor, pero habitualmente esto no es una tarea muy dificultosa de hacer en situación de freestall, en robots pastoriles o en robots con cama de combos. Evidentemente esto no es posible. Pero en definitiva, no importa dónde la revisemos, lo que nosotros tenemos que decidir es si la vaca es clínica o no clínica. Es la decisión que tenemos que tomar. Si es clínica, la vaca va a seguir nuestro protocolo de mastitis clínica, seguramente terminando en un tratamiento. Si definimos que esa vaca no es clínica en ese momento, a partir de revisación de fondo oscuro y test de mastitis California, esa vaca se marca en el sistema para seguirla monitoreando. Quizás la volvemos a revisar mañana. Entonces, algunos detalles que tenemos que tener acá en el manejo de la mastitis clínica es con qué frecuencia vamos a revisar las vacas sospechosas de mastitis con MDI alto. Las vamos a revisar 1 vez por día, las vamos a revisar 2 veces por día, las vamos a revisar 2 veces por semana. Evidentemente eso va a afectar nuestra velocidad para encontrar vacas con mastitis clínica, y va a depender de cuántas vacas enfermas tengamos y de qué capacidad tengamos de revisar vacas. Tenemos que definir, como les decía, dónde las vamos a revisar, en el módulo robótico, en un área de trabajos especiales, o las vamos a ir a buscar al cubículo. Y tenemos que definir dónde van a ir las vacas clínicas. Pueden quedar en el robot, no hay ningún problema. Al robot le decimos qué tratamiento le estamos haciendo a la vaca, y el robot va a desviar la leche durante lo que dure el protocolo que está establecido en la computadora, no hay ningún problema. Luego de ordeñar esa vaca, se va a enjuagar automáticamente el robot para eliminar los restos de leche que evidentemente van a tener residuos de antibiótico. Lo que tenemos que entender es que esto conlleva a una pérdida de eficiencia, porque después de ordeñar una vaca con residuo antibiótico, que se descartó la leche y fue a un lugar distinto, un tarro lechero, se va a enjuagar el robot, y eso, dependiendo la marca de robot, nos va a llevar entre 7 y 10 minutos. En ese tiempo podríamos haber ordeñado vacas. Entonces, cuantas más vacas con mastitis clínica tengamos manejando dentro de los robots, menor va a ser la eficiencia para ordeñar vacas, porque va a bajar la cantidad de ordeños disponibles que se van a poder hacer en
en el día con ese robot. La otra opción es, y algunos tambos lo manejan, que esas vacas con mastitis clínica van a un tambo convencional en donde se ordeñan 3 veces por día y se maneja eso como un tambo hospital, o a veces es un tambo convencional y esas vacas ingresan al tambo, al rodeo hospital del tambo convencional. Evidentemente acá tenemos un problema de llevar y traer vacas, pero también hay un problema de bioseguridad, de vacas que van y vienen, pero nos deja el robot liberado para ordeñar vacas sanas. Las vacas se pueden tratar, podemos administrar los medicamentos en el robot, ¿sí? Solamente si estamos hablando de intramamarios. Evidentemente, si vamos a poner parenterales, los parenterales no se van a poner en el módulo robótico, los vamos a poner en un área de manejo especial. Los intramamarios no son fáciles de poner en un área de manejo especial. Si tenemos headlocks o potros, no es muy fácil poner intramamarios de una manera higiénica en esos lugares. Nosotros preferimos los intramamarios administrarlos en el robot y los parenterales administrarlos fuera, y tenemos que decidir si vamos a administrar los medicamentos una vez por día o 2 veces por día, según el tipo de medicamento o según el tipo de pomo que estemos utilizando. En general preferimos los pomos de 24 horas, porque acá no tenemos ordeño de la mañana, de la tarde, de la noche. Acá la vaca entra a ordeñarse cuando entra a ordeñarse. Entonces preferimos intramamarios de 24 horas y que durante la mañana, cuando la vaca entra en la mañana, me avise que esa vaca entró al módulo robótico para poder entrar yo y ponerle el intramamario durante la mañana. Por ejemplo, voy a estar pendiente de las vacas que entren para ponerle el intramamario y que luego se aparte y agregarle el parenteral. Muchas veces en los robots, para asegurarnos una mejor concentración antibiótica, usamos intramamarios y parenterales a la vez. Hay vacas que se están ordeñando 5 veces por día y la verdad es que no hay estudios publicados que nos muestren cómo es la farmacocinética y farmacodinamia cuando las vacas se ordeñan 5 veces por día. No están, y es poco probable que existan esos estudios. Las compañías farmacéuticas tienen productos aprobados para 2 ordeños, para 3 ordeños, pero no, hace decenas de años que tenemos robots ordeñando vacas y no tenemos estudios de farmacocinética y farmacodinamia para cada producto que tenemos disponible. Si las vamos a tratar afuera, evidentemente las vamos a trasladar al hospital y entran en una rutina de tratamiento convencional que no ofrece demasiado problema. Evidentemente, las vacas con mastitis clínica no son las únicas vacas especiales que tenemos que manejar. También hay que pensar que vamos a revisar frescas, que vamos a tener vacas para inseminación, que vamos a tener vacas para palpar. Entonces, en esto de, bueno, el robot me va apartando las vacas al área de trabajo especial, tenemos que pensar todas las vacas que van a estar siendo apartadas por distintos motivos. Vacas que hay que revisar por frescas, vacas que hay que revisar para ver si tienen mastitis, que hay que inseminar, van a estar siendo amontonadas o acumuladas en el área de trabajo especial. Evidentemente tiene que tener el tamaño, la dimensión y la comodidad suficiente para que las vacas no esperen el tiempo que nosotros nos organicemos para trabajar. Como les decía, hay detalles que no han sido demasiado estudiados, como la frecuencia de ordeño y la concentración de antibióticos. Tenemos animales que se van a estar ordeñando 3 veces por día, 6 veces por día. Evidentemente, una de las ventajas de poder manejarlos en el robot es que estos animales tratados no están cambiando de grupo social. Todos sabemos la problemática de los hospitales donde permanentemente están entrando y saliendo vacas, y eso evidentemente afecta a la jerarquía social. En este caso, en un robot, el animal sigue conviviendo con los mismos animales y esto evidentemente tiene un efecto positivo en el consumo de materia seca y en la producción. La frecuencia de revisación de vacas sospechosas de mastitis, y me centro en mastitis porque es de lo que estamos hablando, pero además es porque es una de las causas constantes de revisación de vacas. Todos los días estamos revisando vacas. No debería ser tan frecuente que afectemos el tráfico. No hay muchas razones para revisar 3 veces por día, 4 veces por día. En general, 1 vez por día es suficiente, 2 veces por día, pero no mucho más de eso.
Nosotros hemos evaluado que 2 personas pueden revisar los MDI altos de 8 robots que ordeñan 640 vacas, y esto lo hacen en 2 horas. Pueden revisar 15 vacas sospechosas de tener MDI. En este tambo en particular trabajamos con un MDI muy bajo, que nos hace revisar muchas vacas con mastitis, y donde encontramos, por ejemplo, 2 vacas con mastitis, ¿sí? Entonces, estas 2 personas en 2 horas encuentran 2 vacas con mastitis a partir de 15 vacas que tenían que revisar. En este caso en particular, el trabajo lo hacen yendo a buscar a las vacas y las revisan sobre los cubículos, ¿sí? De otra manera, tenemos que ir acumulando esas 15 vacas durante la mañana en un área de tratamientos especiales y revisar esas 15 vacas. Por lo tanto, tenemos que tener un área de cuidados especiales que nos permita albergar 15 vacas durante una mañana. Evidentemente van a tener que tener camas para echarse, van a tener que tener agua y van a tener que tener comida. Como les decía, dónde revisar las vacas es un tema muy importante. Las pueden ir a revisar a las camas, las pueden revisar en el tratamiento o las pueden revisar en el robot. No es lo más recomendable porque la vaca nos va a estar esperando, va a sonar mi alarma en el teléfono, voy a ir, pero no voy a estar inmediatamente, entonces tengo una pérdida de eficiencia, la vaca me está esperando en el robot, ya comió todo lo que tenía que comer, pero muchas veces es la única forma de revisarlas, entonces también lo hacemos. En este caso les estoy mostrando, esta operaria está revisando a esta vaca que se acaba de ir del cubículo, hizo paleta de fondo negro, está revisando el California, y anota esos datos. Si la vaca es mastitis, ya la anotamos como mastitis para que cuando la vaca vuelva a entrar, inicie el tratamiento, ya quede registrado en el robot que se inició el tratamiento y va a ser descartada la leche si estamos manejando las mastitis clínicas en el robot. En esta foto lo que ven son vacas en el área de cuidados especiales. Este es un tambo de compost. Esta tranquera me separa al área de cuidados especiales. Acá hay un alambre eléctrico que me separa. Estas vacas de acá tienen compost y estas vacas en realidad se están echando sobre material, el material orgánico que usamos como fuente de carbono. En este caso es acerrín puro que está esperando, y cuando hay que incorporarle acerrín al compost, sacan acerrín del área de cuidados especiales, y como pueden ver, no en el tambo en general, pero en este área de cuidados especiales, las vacas tienen headlocks para que podamos trabajar, y desde donde yo estoy tomando la foto había también un potro para que podamos trabajar sobre esas vacas. Cuando tenemos que trabajar desde el módulo robótico, sacamos el brazo robótico y revisamos a la vaca en el propio módulo robótico, pero como ustedes ven, no tenemos una visión súper cómoda de la vaca, pero bueno, es algo que evidentemente podemos hacer y a veces es la mejor solución que tenemos. El destino de las vacas clínicas, como hablamos, el BMS o el robot, digamos, porque BMS es un nombre comercial, lo puede manejar perfectamente, pero vamos a tener una pérdida de eficiencia por enjuague, que minuto más, minuto menos, anda alrededor de los 10 minutos. Y vamos a tratar en cualquier lugar, excepto en el robot cuando estemos hablando de parenterales. Los intramamarios los podemos poner en el parenteral, en el robot, pero los parenterales evidentemente no los vamos a utilizar en el robot. Cuando vamos a utilizar un hospital externo y las vacas van a salir del sistema robótico para ir a un hospital convencional, evidentemente lo que tenemos que tener en cuenta acá es el flujo de vacas, el horario, cuándo las vacas llegan al tambo hospital, van a ser tratadas inmediatamente, no van a ser tratadas, qué distancia tengo, el personal que tengo en el hospital, qué ambiente puedo lograr, y evidentemente voy a tener un problema a la vuelta a veces con algunas vacas que van a tener que ser readaptadas al robot. Los tratamientos que hacemos son básicamente intramamarios, como les decía. En el hospital, cuando los tratamientos parenterales generalmente los voy a hacer
en los headlocks y no lo voy a hacer en el robot. Evidentemente, el robot en relación a calidad de leche, como les estuve mostrando, genera una enorme cantidad de incógnitas y de problemas, porque tenemos problemas de mala higiene de ubre que pueden resultar en equipos sucios o en vacas que terminen infectadas. Puede haber invasión del canal de bacterias porque hacemos tratamientos en áreas que no son las adecuadas. Si estoy tratando de poner un intramamario en una vaca que está en el headlock, tengo mucho riesgo de contaminar el canal del pezón. Las pezoneras de un robot se pueden contaminar con patógenos contagiosos y a pesar de la desinfección entre vaca y vaca puede haber transmisión de patógenos contagiosos de vaca crónica a vaca sana. Y obviamente los ordeños infrecuentes en los robots nos pueden generar más mastitis, ordeños demasiado frecuentes pueden generar más lesiones en los pezones, sobre todo si el nivel de vacío no es el adecuado, y la mala detección de mastitis puede generar que aumenten las nuevas infecciones porque esas vacas que no han sido detectadas rápidamente pueden contagiar a otras vacas. Pero en realidad, si pensamos, estos no son problemas solamente del robot, estos son problemas de los tambos. ¿Sí? El robot lo que nos enfrenta es a nuevos dilemas y a encontrar nuevas soluciones, pero estos problemas de calidad de leche y de mastitis son los problemas que tienen todos los tambos, no importa si son convencionales o robóticos. La diferencia, evidentemente, está en el manejo que nosotros podamos hacer. Si nosotros podemos lograr el nivel de número de ordeños necesario para la producción de leche, podemos lograr intervalos regulares, y eso en buena medida depende del manejo que nosotros hagamos, vamos a tener más éxito. Si nosotros logramos una tasa de ordeños exitosos, de bajo número de incompletos, evidentemente vamos a tener pocos problemas, pero también hay ordeños incompletos en tambos convencionales, pues se descuelga una pezonera, o pues se cae una pezonera y nadie recoloca. También tenemos estos problemas. En el robot nos está avisando que tenemos el problema. En el convencional a veces no lo vemos. Si logramos que los pezones estén limpios, que el 95% de las vacas tengan ubres y patas limpias antes de ordeñar, evidentemente vamos a tener menos mastitis y vamos a tener menos problemas de higiene en el equipo de ordeño. Esto no es un problema del robot, esto es un problema de poder tener un manejo que nos garantice vacas sanas y con puntas de pezones sanos, ¿sí? Tener pocas vacas con hiperkeratosis en la punta del pezón. Tener una buena detección de mastitis clínica, la detección de mastitis clínica en un robot es diferente a la de un tambo convencional, es cierto, pero podemos nosotros generar un sistema que nos asegure una buena detección de mastitis clínica, y una de las claves para eso es tener pocas vacas con mastitis clínica en primer lugar. Y por último, pero no menos importante, tener una buena detección de la mastitis subclínica. Les diría que hay una tendencia en el adoptante de la tecnología robot a decir, bueno, ya tengo todos los sensores, tengo todos los sistemas, el robot hace todo solo y no me tengo que preocupar de muchas cosas. Típicamente el tambo robótico en Argentina no hace más control lechero. ¿Para qué va a hacer control lechero si todos los días sabe cada ordeño cuánto dio cada vaca, cuánto dio cada cuarto en producción de leche? Sí, pero la muestra de cada vaca la seguimos necesitando. Yo creo que es importante para manejar bien la nutrición seguir sabiendo cuál es la composición de la leche. A veces vamos a querer medir si tenemos nitrógeno no proteico en la leche, pero además necesitamos nuestro detector de nuestra muestra de leche para poder detectar mastitis subclínica, vacas con altos recuentos de células somáticas. Es cierto que hay algunos robots que traen medidores de células somáticas. La mayoría de los robots que están en Argentina no miden células somáticas en vaca por vaca. Entonces necesitamos muestreadores para hacer el control lechero, son muestreadores especiales, pero la mayoría de los tambos no tienen esos muestreadores para tener control lechero. Entonces necesitamos una buena detección de mastitis subclínica, y eso, para poder hacer eso, necesitamos tener un buen manejo de los animales.
También la diferencia está en el manejo entre los tambos robóticos que pueden monitorear continuamente algunos parámetros y los que no lo pueden hacer por distintas razones. Los que pueden hacer un score de higiene de las vacas, siguen las células somáticas del tanque, que pueden seguir las vacas rencas, que pueden seguir las vacas con mastitis clínica, con problemas de producción, con incompletos, que siguen su clínica. Ese monitoreo permanente en un robot es tanto o más importante que en un tambo convencional. Y el robot ordeña solo, pero yo tengo que chequear que el robot esté funcionando, que no haya ruidos extraños, que la cámara que detecta el pezón esté limpia para poder detectar permanentemente, que la unidad robótica, que el módulo del robot esté higiénico. Piensen que ahí se ordeña vaca tras vaca, tras vaca, tras vaca, y hay pocas oportunidades para limpiar eso. Y si tengo desinfección de pezonera entre vaca y vaca, tengo que chequear que esté efectivamente desinfectando. Lo más fácil del mundo es que se tape una manguerita en un tambo con la cantidad de moscas, suciedad y bosta que anda dando vuelta. Es muy frecuente, sí, ¿no? Porque entre vaca y vaca mis pezoneras se desinfectan. Sí, cuando no están tapadas las mangueritas. Hay tareas que vamos a realizar 2 veces por día en el robot, y esto es ver ordeñar al robot, ver qué tan efectiva es la limpieza de pezones, ver ruidos extraños, ver incompletos, ver la tasa de éxito del sellador cuando sella los pezones post-ordeño, ver el alimentador de concentrados, y vamos a revisar los filtros de leche para ver qué tan sucios están saliendo o qué tantos grumos se está viendo en función de nuestra detección de mastitis clínica. 2 veces por día debemos limpiar el brazo robótico, debemos limpiar la cámara y debemos limpiar el área de espera y el módulo robótico en general. Muchas veces esta limpieza debe ser manual, el flashing muchas veces no incluye adecuadamente a estos sectores, y 1 o 2 veces vamos a revisar las vacas en la lista de mastitis, vamos a revisar los incompletos. En el establo, en el galpón, en la instalación en general, si tenemos freestots, vamos a limpiar los cubículos, vamos a ver las vacas comiendo el forraje grosero, vamos a revisar los bebederos y vamos a limpiar, y 2 veces por día vamos a empujar, muchas veces le decimos el término inglés fetching, ir empujando a las vacas, agrupar y llevar un grupo de vacas para forzar ordeños, porque estas vacas tuvieron ordeños incompletos o tuvieron intervalos de ordeño largo. Lo vamos a hacer 2 veces por día para minimizar el efecto en el tráfico. Y 2 veces por día vamos a revisar vacas en la computadora en función de riesgo de mastitis, en función de cómo están produciendo, en función de los intervalos. Semanalmente recomendamos revisar la higiene de las vacas. La higiene de las vacas nos indica que estas vacas que tienen niveles de higiene 3 y 4 tienen más riesgo de tener mastitis que las que tienen higiene 1 y 2, pero también las vacas con higiene 1 y 2 hacen que, no importa si limpio con cepillos o si limpio con una copa de lavado, el robot limpia a las vacas de una manera, y le resulta más sencillo limpiar a las vacas si las vacas vienen limpias. Entonces, cuando tenemos un problema de limpieza de pezones, en general no es un tema del robot, o que tengo que hacer un lavado más pesado para arrastrar más mugre. Lo que necesito yo trabajar es en el manejo para tener vacas limpias, y eso no siempre es tan fácil. La persona que trabaje en el BMS empieza a ser clave. Es un gran error poner un robot para desligarse de los problemas de personal, porque la persona que maneja un BMS es una persona que tiene que tener características muy precisas. Tiene que ser persona que le guste y sepa de vacas, o que quiera aprender de vacas, porque tiene que mirar vacas. Pero también tiene que ser una persona que le guste analizar datos, o que quiera aprender cómo analizar datos, ¿sí? No, la persona que solamente revisa vacas, que solamente mira vacas, pero no las mira en la pantalla, no puede analizar, no puede opinar sin datos. Y para esto lo que necesitamos
es una persona que sepa de vacas, pero que le guste analizar datos. Necesitamos una persona que le gusten las dos cosas, y no abundan las personas con esas características. Además, las empresas que trabajan con robots cada vez tienen que programar más las tareas, tienen que programar los services. El robot no funciona muy bien con empresas que improvisan, que apagan incendios, que corrigen errores sobre la marcha. Funcionan mucho mejor en empresas que programan los trabajos. ¿En qué cambia nuestro trabajo como veterinarios? Cambia un montón, ¿sí? Pero vamos a tener que mirar muchos más datos y vamos a tener que entender que seguimos mirando vacas. Seguir mirando, seguir revisando vacas es importante, pero tenemos más datos para revisar. Y tenemos personas con las que tenemos que trabajar que quizás tienen características distintas a los ordeñadores convencionales, pero esas personas que manejan el robot siguen siendo la clave. La clave no es el robot, si es de color azul, rojo o verde. La clave es la persona que maneja ese robot, y nosotros como veterinarios, además de revisar vacas, tenemos que mirar más datos. Y una de las consecuencias que tienen los robots es que hay cada vez más pantallas. En general, el adoptante de la tecnología de robots es un adoptante de tecnología en general. Entonces, eso hace que en el tambo se empiecen a multiplicar las pantallas. No toda la información se centraliza en un único programa. Hay transferencia de información, pero la información es incompleta. Entonces empezamos a tener pantallas para ver la marcha general de todas las vacas. Tenemos la pantalla del robot individual que nos dice cuánto está ordeñando cada cuarto, con qué flujo, etcétera, etcétera. Tenemos la pantalla del celular que nos está marcando si hay errores, notificaciones, hay que atrapar una vaca, hay que hay que inseminar a una vaca. Tenemos información de collares que a veces no se comunica con la de los robots o no se comunica con Dairycom. Tenemos la información reproductiva metida en una cuarta pantalla o quinta pantalla que tenemos que ver, entonces nos tenemos que acostumbrar a poder integrar, y eso realmente es un desafío, sobre todo cuando tenemos tambos muy grandes robóticos con 10 robots, 20 robots, 60 robots, como ven en esta pantalla, en donde en un raro momento aparecen todos en azul, no hay ninguno en rojo, todos los robots están ordenando vacas sin novedades. Entonces, el mensaje para llevarnos al tambo, sea convencional o robótico, es que tenemos que estar preparados para revisar los incompletos, revisar las vacas sospechosas de mastitis, revisar los intervalos, pero tenemos que también pensar y trabajar sobre los detalles de dónde, cómo, cuándo y quién va a hacer estas revisaciones, cómo vamos a intervenir. Tenemos que decidir, evidentemente, cómo vamos a manejar las mastitis clínicas. ¿Las vamos a manejar en el robot? ¿Las vamos a manejar en el hospital? ¿Dónde y cómo y qué tipo de tratamientos vamos a hacer? Y vamos a tener que tener claro que vamos a tener que trabajar sobre un personal muy específico. Personas que les gusten las vacas y que les gusten los datos. Y que les guste revisar vacas y revisar datos. Yo no tengo mucho más para comentarles, pero estoy dispuesto a responder dudas, preguntas o comentarios que ustedes quieran dejar. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.